¿Qué tal, muchachos? Buen día. Vamos a comenzar la clase del día de hoy y ¿cuál es la idea? ¿Ya? La idea es calcular el cable alimentador, ¿ya? Entonces, cuando nosotros calculamos el cable alimentador, ¿recuerdan cuál es el cable alimentador? El cable alimentador te está conectando el medidor con el tablero general, ¿verdad? Entonces, el cable alimentador, al final de cuentas, va a llevar toda la corriente que va a alimentar a tu instalación, ¿no? En este caso, restringiéndonos un poquito a instalaciones domiciliarias, va a alimentar a tu casa o al edificio o al departamento, ¿ya? Entonces, vamos a dimensionar justamente ese cable. Entenderán entonces que para dimensionar ese cable necesito varias cosas, como incluso ya lo hemos mencionado. Necesitamos eh, definir de qué material va a ser el aislante, ¿no? Pues eso justamente la vez pasada hemos hablado bastante de materiales aislantes. ¿Ya? Tiene que ver mucho la corriente, ¿no? La intensidad de la corriente que va a pasar por este cable va a depender mucho para determinar la sección. También el tipo de instalación, yo no sé si es que esta va a estar en la pared, normalmente está en el suelo. Un segundo, voy a apagar eso. ¿Ya? Normalmente va a ser una instalación normalmente subterránea, aunque no exclusivamente. ¿Ya? Pero entenderán que un cable alimentador que va a conectar el medidor con el tablero general normalmente es subterráneo, ¿ya? Normalmente va por debajo del piso, pues, ¿no? Y otros factores más, ¿ya? Entonces tenemos que determinar eso. Entonces, para poder calcular ese cable, necesitamos saber, o una de las cosas que vamos a calcular es justamente la corriente que va a alimentar a la casa, ¿ya? O a la instalación domiciliaria en general. Veamos las diapositivas. Ya. Entonces, pero hay también algunas cositas que indicar justamente que estoy viendo acá. Eh, Primero, darnos cuenta de que en una casa, piensen ustedes en su casa o departamento, eh, lo que viene a ser, por ejemplo, la conexión de los artefactos o los artefactos que ustedes tienen no va a ser los artefactos eléctricos que yo tengo, ni los que tienen sus demás compañeros o incluso vecinos. Entonces, cada quien tiene cosas diferentes. Entonces, eso no debe influir, ¿verdad? Porque cuando viene el arquitecto a diseñar tu edificio o tu casa, este, no sabe qué cosas vas a tener, ¿ya? Entonces no debe influir, ¿ya? Entonces, estas cargas pequeñas, como por ejemplo televisores, licuadoras, celulares, cosas chicas, artefactos electrodomésticos pequeños, no son incluidos de forma directa en estos cálculos. En realidad, lo que sí colocamos dentro de los cálculos es eso de ahí, lo que viene a ser todo lo que es luminarias y tomacorrientes, lo ponemos en una sola bolsa, ¿ya? Y hacemos una forma de cálculo que es como proporcional al área techada, ¿ya? Solamente al área techada. Si es que tienes un balcón o una terraza, no se cuenta. Por más que ya tengas un enchufe ahí, no se cuenta, ¿ya? A menos que quizás en tu terraza pueda haber una carga especial, y contaríamos la carga especial. Porque las cargas especiales, como dice ahí, son cargas de potencias importantes, o sea, cargas más grandes, ¿ya? Que consumen mayor cantidad de energía, de corriente, de potencia, de todo, pues, ¿no? ¿Ya? Y de potencia, ¿no? Que consumen gran cantidad de potencia y además una cosa curiosa es que normalmente están relacionadas con el calor, que es algo que vamos a ver justamente en la siguiente diapositiva. Termino con esta. Ahora, hay una cosa importante, que las cosas no están conectadas a la vez, ¿ya? Uno podría tener la primera idea muy intuitiva de decir, ok, si quiero saber cuánto va a pasar por mi cable alimentador, sumar todos los focos que tenga, ¿no? Sumar todos los electrodomésticos que tenga en cuanto a sus potencias, sumar la potencia de todas mis luminarias, de todos mis focos, de todas mis cargas especiales, de mis televisores, mis artefactos, todo. Sumo todas las potencias y según esa potencia, hallo la corriente, ¿no? Y según esa corriente que he hallado, hallaría justamente
mi sección de cable alimentador, ¿ya? Y eso no sería algo real, porque nunca vas a tener todo encendido. Nunca vas a tener todas tus luminarias encendidas, con todos tu licuadora, tu horno microondas, tu calentador de agua, todo lo que tengas en tu casa nunca va a estar encendido a la vez, ¿ya? Entonces hay que colocar factores de simultaneidad, porque no todo está prendido simultáneamente, ¿ya? Entonces eso hace que el valor baje, ¿ya? Lo que hemos hecho al inicio es calcular la carga instalada. La carga instalada es la suma de todos los artefactos que tenemos en casa, ¿ya? De los artefactos, la suma de las potencias de todos los equipos, ¿ya? Para hablar mucho más general, que tenemos en casa, eso sí. O en la industria también, igual, carga instalada. Y máxima demanda, ¿qué cosa es? Máxima demanda es el valor que considera la simultaneidad, es valor de potencia, que considera la simultaneidad y se usa para el cálculo del cable alimentador y cargas especiales, ¿ya? Entonces, lo que son cables alimentadores y cables de cargas especiales tenemos que calcularlos según esta máxima demanda. Recordando que la clase pasada les he contado de que existía un mínimo, ¿verdad? Cuando hablábamos de, sería incluso hasta bueno sacar la diapositiva si está a la mano. No está a la mano, ya, pero recuerden que la clase pasada vimos que el mínimo de un cable para cosas no industriales, ¿no? Para luminarias, creo que decía, era 2.5 milímetros cuadrados, ¿ya? Entonces hay que respetar los mínimos, ¿ya? Y si justamente una carga especial, que son las que consumen más, al hacer el cálculo sale más de 2.5, pues hay que colocarle el valor correcto, ¿no? Pero a todo lo demás, 2.5 es un valor bastante aceptable, ¿ya? Eh, Igual, eso también lo vamos a ver con ejemplos. Aquí tengo unos planitos que les voy a mostrar, no sé si esta o la siguiente clase. Cargas especiales. Las cargas especiales son las que están acá. Son cosas que nunca vamos a encontrar en una casa con calaminas. Tenemos aquí, por ejemplo, jacuzzi, ¿ya? Eh, Calentador de agua, pero como pueden ver es uno bastante grande, ¿ya? No es uno chiquito alrededor de 5 litros. No es como para una casa que tiene varios baños, que mucha gente se quiere bañar con agua caliente a la vez. Secadora de ropa suelen consumir también bastante energía. Lo que viene a ser aires acondicionados también consumen gran cantidad de energía. Y cocina eléctrica de inducción, pero estas grandes que tienen horno también consumen gran cantidad de energía, ¿ya? Incluso estas sí o sí son trifásicas. No hay mucho, o bueno, quizás cuando leemos existen muchos de estos que son trifásicos, ¿ya? Porque consumen mucha energía. Entonces ahí conviene diseñarlos y venderlos en trifásico y se usan en casas donde tenías ese suministro, pues, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, aquí ¿quién no está? Aquí no está la refrigeradora, no está la lavadora, ¿ya? No está la rapiducha, ¿no? Entonces, esos que también son más o menos importantes, no llegan a ser un consumo tan fuerte como para considerarse cargas especiales, ¿ya? Podemos considerarlas dentro de otro rubro como que no, ¿ya? Pero en fin, eso lo vamos a ver ahorita. Pero estas cargas que sí les he mencionado, que como pueden ver también están muy relacionadas con el calor, ya sea que calienten o que enfríen, este, esas sí son consideradas cargas especiales. Eh, Ahora, veamos esta primera parte. Ahorita lo que vamos a hacer es justamente hablar acerca de lo que está escrito en el Código Nacional de Electricidad. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Dice, primero, esta primera diapositiva es para decirnos qué cosa pasa si es que no tenemos muchos datos, ¿ya? Lo normal, evidentemente, es tener los datos que, al menos qué cargas especiales se está planteando el arquitecto para esta casa, ¿ya? Que normalmente no lo hace solo, ¿eh? O sea, en realidad, cuando tú compras un departamento o una casa nuevas, ¿no? Tú conversas con el arquitecto y no le cuentas cuántos televisores va a haber, que quizás sí, ¿ya? Pero lo que sí hablan es acerca de qué cargas,
las cargas especiales. O sea, el arquitecto te pregunta qué cosas vas a tener, qué cosas vas a comprar, o incluso a veces llegan a un acuerdo con la inmobiliaria y la inmobiliaria te provee algunas cosas, como vendría a ser la terma eléctrica o algunas cosas que pueda requerir tu casa, ¿no? Igual, según acuerdo con la inmobiliaria o según tu expectativa y tu conversación que tengas con el arquitecto al momento de que está haciendo los acabados, ¿no? No deberían ser en los acabados en realidad, pero a veces, ¿ya? Veamos acá. Eh, ya, para una, a ver, dice, primero leamos y después comentamos. Para una unidad de vivienda unifamiliar se debe proveer suficiente espacio en el tablero para al menos 4 interruptores automáticos bipolares contra sobrecorrientes, ¿ya? Entonces deberían, como digo, haber mínimo 4 interruptores termomagnéticos. Y eso tenía sentido porque nosotros en nuestro esquema inicial, o que vimos en la clase de dispositivos de seguridad, decíamos que el ITM tenía que haber un ITM principal y al menos y tres derivaciones. Entonces está indicando más o menos ese caso. Y también debería tener espacio, no lo dice acá, pero debería tener espacio también para el interruptor diferencial, ¿verdad? El punto número 2. No obstante, esto se debe proveer suficiente espacio en el tablero para dos dispositivos de protección adicionales. ¿Ok? Entonces, para futuras ampliaciones. Entonces, estamos viendo de que algo básico, o sea, un tamaño, o bueno, algo básico que debería tener nuestro tablero más chiquito que podamos tener, sería ITM principal, interruptor diferencial principal, tres derivaciones y espacio para dos ampliaciones. ¿Ya? Como mínimo. Entonces estamos hablando de 7 espacios, ¿no? Eso va a depender o de eso va a depender justamente el tamaño de tu tablero. Eh, Punto número 3, donde se prevé cocina o equipo trifásico, se debe proveer interruptor automático contra sobrecorriente tripolar. Claro, que lo que te está diciendo acá es más o menos lo que ya hemos dicho antes, que la cocina eléctrica normalmente es tripolar, ya, o sea, es trifásica. Entonces, necesitas tener suministro trifásico y por ende interruptor automático tripolar. Y si tienes alguna otra máquina trifásica, o sea, artefacto trifásico también, pues hay que considerar tener justamente el interruptor automático tripolar y el suministro tripolar, ¿no? Eso tienes que también verlo con tu concesionario. Punto 4. En el caso de viviendas unifamiliares o departamentos en edificios de vivienda, donde sea aplicable la regla, esta regla de acá, ya, está la 110.2, por aquí, pues esta es, ya, se debe prever en el tablero el espacio necesario para por lo menos la siguiente cantidad de interruptores automáticos de sobrecorriente. ¿Qué sucede? ¿Qué dice esta regla 110.2? Dice esto. En el caso de viviendas unifamiliares o departamentos en edificios de vivienda, cuando no se dispone de información específica sobre las cargas, la demanda máxima total a prever no será inferior a esta. ¿Ya? Cuando no hay datos, pues. Cuando no hay datos, cuando es una vivienda de 90 metros cuadrados, consideramos 3 kilowatts. De 90 a 155 kilowatts y de 150 a 200 metros cuadrados, 8 kilowatts. Ya estamos comenzando a ver una relación entre el área techada y el consumo. Así trabajamos, pero este es el método cuando no hay más datos, ¿ya? Normalmente tenemos más datos. Ahora, correspondiente a este le está indicando cuántos interruptores mínimo debería haber. Para este caso, cuando no hay más datos, tendríamos que colocar al menos 3 interruptores automáticos tripolares de 15 amperios, ¿ya? Y aquí, para este caso, pues te dice 5 interruptores de bipolares. Uno tiene que ser de 20 amperios para cargas mayores a esto y ya bueno. Y para esto deberían ser 7 interruptores automáticos contra sobrecorrientes, de los cuales 2 deberían ser de 30 amperios para cargas mayores a 5 kilowatts hasta 8 kilowatts con suministro monofásico o 2 bipolares de 15 amperios con suministro trifásico. Tripolares, ¿no? En fin, hacerle caso nuevamente si es que no hay más datos, si no sabes nada de la casa, es lo mínimo que debería tener, ¿ya? Eh, pero la idea siempre es tener un poco más de información. Ahora, eh, ¿qué cosa es la máxima demanda? Creo que aquí estamos redundando un poco, pero bueno, dice es el máximo consumo de potencia
tomando en cuenta eso, de que la demanda es potencia, creo que incluso lo he puesto acá en el título. Sí, la máxima demanda son en kilowatts, ¿ya? Y el cálculo del cable alimentador, por si acaso que estamos hablando de la sección, serían milímetros cuadrados, ¿ya? Entonces tenemos la máxima demanda, ¿ya? Es el máximo consumo de potencia calculada para una vivienda, es menor a la suma de la potencia de los equipos, sí, es menor, ¿no? Afectado por un factor de simultaneidad, como les he dicho, ¿ya? Se separan los conceptos de carga básica, adicional y cargas especiales, que eso lo vamos a ver ahorita, o sea, esto que es carga básica y adicional es lo que depende de tu área techada. Ojo, área techada. No estamos contando, por ejemplo, terrazas o balcones, ¿ya? Sí estamos contando sótanos, ¿no? Pero no algo en el techo que no esté obviamente techado. No, pues no se cuenta, ¿verdad? ¿Ya? Solamente área techada, ¿ya? Y la carga menciona ahí un límite normal para lo que son cargas especiales, que son 1500 watts, ¿ya? O sea, a partir de 1500 watts, la norma lo considera sí o sí como una carga especial, y menos de 1500 watts podría ser una carga especial, ¿ya? Eh, a ver, leemos esto. ¿Qué es la carga básica y la carga adicional? ¿Ya? Representa las cargas de todas las luminarias y tomacorrientes, depende del área techada, ¿ya? Eh, lo que está en la norma, en el Código Nacional de Electricidad, que ya deben tenerlo, porque ya hemos hablado de él, ya les he evaluado eso, ¿ya? Les he evaluado al menos los anexos, ¿ya? Que el anexo H, no me acuerdo bien qué anexos eran, pero ya tienen el código, ¿ya? Y si no, lo buscan en internet, ponen Código Nacional de Electricidad, utilización, y lo leen, ¿ya? En este caso, el capítulo 50 estoy sacando, o capítulo 50, que viene a ser el capítulo 5, porque siempre le ponen un cero adelante, eh, es donde estoy sacando todo, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Viviendas unifamiliares, ¿ya? La mínima capacidad de conducción de corriente de los conductores de acometidas o alimentadores debe ser la mayor que resulte de la aplicación de los párrafos A y B, ¿ya? Esto viene con truco, porque te dice A y B. ¿Qué es el A? El A es aquí, el AI, el AII, el, o sea, el triple I, digamos, bueno, triple I no, 3 en romanos, ya 4 en romanos, 5 en romanos, 6 en romanos, y aquí está el B, 40 amperios. O sea, me están diciendo esto así en griego, pero para que yo entienda de que es o lo que yo calcule, pero si te sale lo calculado a menor a 40 amperios, pues el mínimo es 40 amperios. Lo que quiere decirte es eso. Te doy este cálculo, pero mínimo 40 amperios, ¿ya? Así lo vamos a entender. Ahora, ¿qué me dice el párrafo A? ¿Ya? Uno en romanos y dos en romanos. Uno, una carga básica de 2,5 kilowatts o 2500 watts para los primeros 90 metros cuadrados, ¿ya? Del área de la vivienda. Recordando que estamos en viviendas unifamiliares, o sea, casa, ¿ya? Casas, ¿ok? No departamentos, departamentos viene después. Ahorita es una casa, ¿ya? Vivienda unifamiliar, vive una sola familia en una casa. Eh, pero si hablamos del departamento, también vive una familia ahí, pero estamos hablando como de parte de un edificio, ¿se entiende? ¿Ya? Casas, ¿ok? Este, y aquí dice una carga, ya, esto es lo primero, ¿ya? Por eso necesitamos el área techada, entonces la vamos a dividir en grupitos de 90, ¿ya? Entonces el primer grupito de 90 va a ser la carga básica y le vamos a asignar 2500 watts. Y después vamos a dividir en más grupitos de 90 o fracción mayor que 1, ¿ya? Si es que la fracción es 0,5, no se cuenta, ¿ya? Entonces, la carga adicional va a ser de 1000 watts, ¿ya? Este, por cada grupito de 90 o la última fracción, ¿ya? Y ahí tenemos lo que viene a ser la carga de ¿qué? De luminarias y de tomacorrientes. Me faltarían todas las cargas especiales, y es justamente en las cargas especiales donde aplicamos más factores de simultaneidad. Aquí está aplicado ya el factor de simultaneidad, ya no pienses más, ¿ya? Ya no pienses en tu cocina, en tu televisor,
en tu licuadora, en tus cositas chicas, no pienses más en eso, ya pasó, ¿ya? Tomar en cuenta que la misma norma en otra parte me indica que el área techada la considera como el 100% del área del primer piso, más el 100% del área de los pisos superiores dedicada a vivienda, más el 75% del área del sótano, ¿ya? Entonces, todo eso es área techada, ¿ya? 75% del área del sótano, porque en el sótano normalmente como que la gente no va mucho al sótano, ¿ya? Entonces el sótano, 75% nada más, ¿ya? Eh, el punto número 3 de este párrafo A, ¿ya? Cargas especiales. Dice, las cargas de calefacción con los factores de demanda previstos en la sección 270, ¿ya? Más cualquier carga de aire acondicionado con factor de demanda de 100% según la regla tal, ¿ok? Esta regla 050, esta regla de acá, ¿ya? Es esta de acá, creo. No, según la regla 050, 170, ya, bueno, no importa, ya, pero esta regla también te manda, o sea, lo que manda aquí en cuanto a cargas de calefacción es la sección 270. ¿Qué me indica la sección 270? Me indica en esta parte 1, 2, aquí les he puesto el 3 y el 4, ¿ya? Que me faltaba espacio, no quería, confundí un poquito, pero no quería perderme ese espacio, se veía vacía la diapositiva, ¿ya? Entonces aquí estoy poniendo el punto 3, comencemos por acá. Cuando se, bueno, comencemos por acá, ¿ya? Aquí dice, factores de demanda para conductores de acometida y alimentadores relacionados a cargas de calefacción. Cuando se utilizan conductores de acometida o alimentadores únicamente para el suministro de energía a equipos de calefacción, deben tener una capacidad de corriente no menor que la suma de las corrientes nominales de los equipos que alimentan. No me dice mucho, ¿ya? Eh, el 2 sí me explica cosas chéveres. Para el suministro de energía a equipos de calefacción, sí, pues, o sea, pues no me dice nada importante, o sea, es algo lógico, bien intuitivo. Ya, punto número 2. Además de lo que indica la norma número, la regla número 1 que te dice, o sea, no me ha dicho nada, ¿ya? Cuando las instalaciones de calefacción en una edificación para uso doméstico estén provistas con dispositivos de control automático de tipo termostato, o sea, aire acondicionado autorregulable, ¿ya? En cada ambiente, o sea, que no es como que tú le colocas el numerito y lo sigues, sino que es autorregulable. No, bueno, autorregulable, ¿ya? Autorregulable, eh, que a ver, actualmente creo que es lo normal, ¿ya? En cada ambiente, o sea, o área sometida a calefacción, la capacidad de corriente de los conductores de acometida o alimentadores destinados únicamente a los equipos de calefacción debe basarse en lo siguiente, ¿ya? ¿Qué hago cuando tengo este caso, ¿ya? Los primeros 10 kilowatts de carga de calefacción conectada con un factor de demanda del 100%, más el saldo al 75%. ¿Qué quiere decir eso? Si es que mi equipo de calefacción, por ejemplo, un aire acondicionado, es de 20 kilowatts, que es bastante, ¿ya? Tendríamos de esos 20 kilowatts, 10 kilowatts van a estar al 100% y los otros 10 kilowatts al 75%. Entonces, si yo tengo 20 kilowatts aplicando factor de simultaneidad, o sea, esta regla de acá, tendría en total 17.5 kilowatts a considerar para mi máxima demanda, ¿no? Diferenciando carga instalada serían 20 kilowatts, para la máxima demanda solamente voy a considerar 17.5. Eso me dice acá. Punto número 3. Cuando se instalen dos o más cargas, las cuales solo una puede ser utilizada a la vez, se debe considerar la carga mayor en el cálculo de la demanda. ¿Ya? Eso también es lógico. Por ejemplo, si tú tienes un radiador o un equipo que calienta la casa, ¿ya? Que también tenemos un equipo que se llama calentador de zócalos, que lo menciona mucho en la norma, ¿ya? Esos equipos sirven para calentar la casa. No lo vas a tener prendido junto con el aire acondicionado que sirve para enfriar la casa, ¿verdad? Se usan en estaciones del año diferentes, ¿ya? Entonces, como no se usan a la vez, no tenemos que considerar los dos, pues tenemos que considerar solamente el que consuma más, ¿ya? Y tomando en cuenta, claro, de que estas cargas, especialmente estas cargas,
sí están activas todo el día, ¿no? ¿Verdad? Sí, están activas todo el día. ¿Ya? O, bueno, depende, pues, ¿no? O sea, bueno, sí, puede ser que estén activas todo el día y a veces quizás incluso hasta toda la noche, ¿ya? Por eso es que el factor ahí no es tan, o sea, no le baja mucho. Esta parte de acá no le baja mucho, pero algo le baja. Eh, y eso también es interesante. Bueno, después vamos a ver ese tema, porque esto, el aire acondicionado y los calentadores van a influir bastante cuando veamos edificios, que lo vamos a ver en unos minutos. Pero dice, por lo pronto, en el caso de cargas de calefacción ambiental y de aire acondicionado que no se utilizan simultáneamente, que es lo que les acabo de decir, ya la mayor debe ser considerada en el cálculo de la demanda, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, de esta parte de acá, tiene que ver con las bombas, ¿ya? Cuando tú tienes, por ejemplo, un tanque elevado, ¿ya? Un rotoplas en el techo, este rotoplas tiene un sistema para detectar cuando se está bajando el nivel del agua para activar las bombas y que se vuelva a llenar, ¿ya? Mayormente no se usa una bomba, se usan dos, ¿ya? Dos bombas de agua, los cuales van a llenar ese rotoplas. Y esas bombas se alternan. No funcionan las dos a la vez, sino que se alterna una bomba y la otra justamente con un tema de tener redundancia, que alguna de estas se puede malograr y ya tenemos la otra eh, para poder trabajar. Y lo bueno es que como he estado trabajando, tampoco no es que, mayormente cuando tienes algo guardado durante años, no sabes si va a funcionar, especialmente un motor, ¿ya? Entonces, por eso no es que se malogra esta y entra la otra, sino que ambas tienen que ir trabajando. Es una estrategia muy interesante, en realidad, podría aplicarse a otros rubros, ¿ya? Pero en domiciliaria es algo muy común tener dos bombas de agua para que trabajen de forma alterna, ambas estén, digamos, eh, bien, ¿ya? Cosa que si se malogra una, la otra, que no ha estado guardada 10 años, sino que te puede aguantar pues un tiempo trabajando sola, ¿ya? Eh, Esa es la idea acá. Eh, y veamos esto de acá. Cargas especiales relacionadas al calor. Cualquier carga, o sea, ya vamos al punto 4, ¿verdad? Ya hemos visto el punto 3, ahora veamos el punto 4. Cualquier carga de cocina eléctrica, eso es importante, la cocina eléctrica siempre es importante, y la cocina es interesante, ¿por qué? Entiendan de que la cocina no está prendida todo el día, no es como el aire acondicionado. Entonces, en este caso, la cocina solamente está prendida ¿cuánto? O sea, una hora al día, ¿ya? Una de 24 horas. Entonces, el factor de disminución tiene que bajarle más porque no está prendida todo el día, entonces no tiene por qué influir tanto en el grosor del cable alimentador, ¿ya? Entonces, dice, cualquier carga de cocina eléctrica, como sigue, 6 kilowatts para la cocina única, más 40% de la cantidad en la que la potencia de dicha cocina excede 12 kilowatts. Ejemplo, si es que tengo una cocina de 10 kilowatts, voy a tener que considerar solamente 6 kilowatts. Si tengo 8 kilowatts, voy a considerar 6 kilowatts para la máxima demanda, ¿ya? Si mi carga instalada, según la cocina colabora en la carga instalada con 12 kilowatts, ya estoy en el límite, 6 kilowatts, ¿ya? Pero a partir de 12 kilowatts, por ejemplo, si mi cocina es de 14 kilowatts, voy a tener que considerar 6 kilowatts más 40% del exceso de 12. Entonces sería 40% de 2 kilowatts, que sería 0.8 kilowatts, tendré que considerar 6.8 kilowatts, ¿ya? Si tengo 20 kilowatts, un cocinón, ya tengo 6 kilowatts, más el exceso de 12 que es 8 y aquí tendría 3,2 kilowatts, tendría 9,2 kilowatts que considerar por esa cocina de 20 kilowatts, ¿ya? Así calculamos esto. Punto número 5. Cualquier carga de calentadores de agua para piscinas o baños individuales o comunes. No me dice más, solo me dice considerarlo en el punto 5. O sea, prácticamente no le hagas nada, ¿ya? Ahora, aquí, cualquier carga adicional a las mencionadas en los párrafos anteriores, del 1 al 5,
al 25%. O sea, si es que no está acá, lo consideramos acá. Por ejemplo, la secadora de ropa, hay secadoras de ropa que consumen, que son grandes y que consumen gran cantidad de energía. Hay trituradoras de alimentos, o sea, de desperdicios. Hay gente que tiene eso, ¿ya? Y alguna otra cosa más, pues, ¿ya? Este, la terma estaría acá, ¿no? Creo, sí, ya. Vamos a ver ejemplos también. Sigamos leyendo. Dice, cualquier carga adicional a las mencionadas, ¿ya? Tiene que estar al 25% de su potencia nominal si es que ésta excede los 150 watts y si se ha previsto cocina eléctrica. O sea, si yo tengo la cocina eléctrica, ¿ya? Las cargas que yo estoy considerando más allá de 1500 watts deberían estar al 25%, ¿ya? O al 100% de la potencia nominal de cada una si es que ésta excede los 1500 watts hasta un total de 6 kilowatts más 25% del exceso de los 6 kilowatts si es que no se ha previsto cocina eléctrica. Si no tengo cocina eléctrica y mi carga es de más de 1500 watts, o sea, de 1.5 kilowatts, voy a hacer la misma jugada que acá. Si es que, por ejemplo, tengo una carga que es una secadora de ropa de 7 kilowatts, ¿ya? Y no tengo cocina eléctrica, ¿ya? O sea, primero, tengo mi secadora de ropa de 8 kilowatts, ¿ya? 8 kilowatts. Si tengo la cocina eléctrica y la he considerado, entonces, 25%, ¿ya? 8 kilowatts, entonces, es más de 1500, entonces tengo que considerar 25%, 2 kilowatts van para la máxima demanda, ¿ya? Y aquí, si es que tenemos, si no tuviésemos la cocina eléctrica, entonces tendría que considerar, este, a ver, al 100%, a ver, espera, si se ha previsto cocina eléctrica o dice al 100% de la potencia nominal de cada una, si esta excede los 1500, espera, me confundo. A ver, vamos a ver si está bien, ¿ya? Cualquier carga adicional a las mencionadas párrafos, ¿ya? Al 25% de su potencia nominal si este excede los... Y si se ha considerado, ya, hasta aquí se ha considerado la cocina. Ok, estaba leyendo mal, ya. Ya me estaba asustando. O, aquí es otra idea, al 100% de la potencia nominal de cada una, si este excede los 1500, ¿ya? Y no se ha previsto cocina. Entonces, si no he previsto la cocina, entonces tendría que ser de mis 8 kilowatts, tendría que considerar 6 kilowatts más 25% de la diferencia, o sea, serían 6.5 kilowatts, ¿ya? Entonces, así es, 6.5 kilowatts de mis 8 kilowatts. Entonces, esa es la idea acá, ¿ya? Y si la suma te sale algún valor, ¿ya? Y la corriente que sale de ese valor, porque recuerda que estamos hallando watts, potencia, entonces si esos watts los pasas a corriente y te sale menor de 40 amperes, 40 amperes es lo mínimo, ¿ya? Considerar, por ejemplo, aquí ejemplos de cargas superiores a 1500 watts, son estos de acá, secadora de ropa, iluminación exterior, jardines, todos estos son cargas que normalmente tienen esta potencia o mayor que esto, ¿ya? Y también hay cargas adicionales que son menores a 1500 watts, que podrían ser estas de acá, ¿ya? Eh, no exclusivamente, pues hay que ver el valor, ¿no? Pero te está dando ejemplos, ¿ya? No exclusivamente, habría que ver, ¿ya? Pero aquí te da ejemplos de cargas especiales de menos de 1500 kilowatts, que como te dice, van al 100%, tanto para la potencia instalada o carga instalada, como para la máxima demanda, ¿ya? Eso sí van al 100% porque son chicos a fin de cuentas, ¿ya? Y esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea acá. Aquí estamos hallando, como te digo, la máxima demanda. Ahora, me voy a saltear esta parte de acá porque quiero explicarte una cosita chévere, porque teniendo la potencia, teniendo esta máxima demanda, potencia, voy a ponerle igual acá por si acaso para que no te olvides tú que es kilowatts, ¿ya?
De aquí, para cualquier tipo de domicilio se considera 0.9 de factor de potencia, ¿ya? Eso es importante. ¿Por qué? Porque de la potencia, estas son las ecuaciones que te relacionan la potencia con la corriente, ¿ya? Entonces, si es que el sistema es monofásico, que es algo muy usual en departamentos y en algunas casas pequeñas, hacemos esta fórmula de acá, que viene a ser qué cosa, la corriente igual, o sea, la corriente que es lo que yo quiero agregar justamente, es la potencia sobre la tensión, normalmente 220 voltios, por el factor de potencia, que normalmente es 0.9, ¿ya? Y en el caso del trifásico, tenemos que aquí esta es la potencia, que te ha salido para tu casa grande, ¿ya? Raíz de 3, la tensión, ¿ya? 220 voltios igual 0.9, ¿ya? Entonces la fórmula se diferencia principalmente en el raíz de 3. En cuanto a lo que es la tensión en voltios y tensión de línea, vamos, es lo mismo, ¿ya? Igual, considera 220 voltios, 380 si es que estás hablando de algo industrial. En fin, así es como llevamos a la corriente, porque al final de cuentas, para calcular la sección de la cometida, aquí necesito la corriente, ¿ya? Eh, y esta corriente de acá la vamos a llamar eh, corriente de diseño, ¿ya? Corriente de diseño, porque literal con eso vamos a diseñar, pues, ¿no? Eso de ahí. Ahora, veamos qué cosa especial tiene cuando hablamos en departamentos, ¿ya? Aquí está hablando de edificios de departamentos y similares. A ver, entenderán que la cosa... A ver, un segundito, voy a hacer una pausa, que necesito ver unos detalles. Y ahorita vuelvo. Siempre que pongo pausa en los videos, me voy como que una hora a hacer varias otras cosas en la casa. A ver, ya, en fin. Departamentos, nos habíamos quedado ahí. Ya, entonces, en el departamento, ¿qué tenemos? Tenemos que evidentemente las cargas son más chicas, hay menos cosas, es más pequeño, entonces la forma en la cual dimensionamos es como la de vivienda, pero un poquito más reducida. Veamos acá. Primero, así como el límite inferior en la vivienda era de 40 amperios, en este caso va a ser de 25 amperios, ¿ya? Nuevamente reducido, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos para esto? Dice una carga básica de 1500 watts, ¿no? O sea, 1.5 kilowatts para los primeros 45 metros cuadrados, ¿ya? Porque también, a final de cuentas, los aparatos electrodomésticos están más concentrados, pues, ¿no? O sea, están en menor área, ¿no? Tiene sentido. Después, una carga adicional de 1000 watts por los segundos 45 metros cuadrados o fracción, ¿ya? Por los segundos, nada más. Y para todo lo demás, ¿ya? Tenemos que ir en grupos de 90, ¿ya? Eh, o fracción, ¿ya? Para los siguientes 1000 watts, ¿ya? Entonces vamos a dividirlo en 40, si es que es un departamento muy grande, sería 45, 45 y grupos de 90, ¿ya? Y si es un departamento chico, sería quizás 45 y fracción de 45, o sea, menos de 45, ¿ya? Entonces hay que dividirlo de esa forma y asignarle la potencia correspondiente. Después, punto 4. La carga en cualquier cocina eléctrica como sigue, 6 kilowatts, ¿ya? O sea, es lo mismo que hemos indicado antes, ¿ya? 6 kilowatts y por el exceso de 12, pues factor 0.4, igual que en el caso de la vivienda. Eh, Punto 5. Cualquier carga de calefacción con aplicación de los factores de demanda de la sección 270, más las cargas de aire acondicionado, o sea, igual que en el caso de vivienda, ¿ya? Igualito. Ahora, punto 5. Cualquier carga, disculpen, 6, ¿no? Cualquier carga en adición de las mencionadas en los subpárrafos del 1 al 5, o sea, todo lo demás, 25% de la potencia de régimen de cada carga mayor a 1500 watts, ¿ya? Si se ha previsto la cocina eléctrica, ok, entonces se ha previsto la cocina eléctrica 25%, y aquí 25% de la potencia de régimen de la carga mayor a 500 más 6
1000 watts si es que no se ha previsto una cocina eléctrica. Igual, vamos a ver ejemplos de esto, porque esto como que no me cuadra, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver ejemplos. Ahora, esto es para el departamento, ¿ya? O sea, para el departamento. Pero además de eso, entenderán que tenemos también que calcular las cosas para el edificio, ¿ya? En el edificio hay que tomar algunas previsiones adicionales. A ver, edificios, ¿ya? Eh, ay, ya, ok, está bien. Estoy escuchando detrás de la puerta. A ver, edificios. O sea, la cosa es que cuando tenemos, a ver, dice, la capacidad mínima de acometidas y alimentadores servidos por una acometida principal que alimenten a su vez dos o más unidades de vivienda, ya deben basarse sobre la carga calculada de aplicación. O sea, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, vamos a tener casos, ya, de edificios y de condominios también, en los cuales todas las viviendas, ya sea que estén en un edificio o como o casas, viviendas unifamiliares unidas mediante un condominio, van a tener un solo cable alimentador, o sea, digamos, una sola acometida por parte de o sea, una sola acometida por parte de Enel, ¿ya? Y eso va a llegar, digamos, a un tablero general y de ahí, o mejor dicho, eso va a llegar a, me estoy confundiendo. Va a llegar a un punto que va a ser como que un tablero intermedio, creo que es como un tablero de paso, un tablero de conexión, ¿ya? De ahí va a haber un cable alimentador que es el que queremos calcular y de ahí eso se va a dividir para cada una de las casas, ¿ya? Entonces, la cosa es que va a haber justamente un cable alimentador para todo esto, ya sea todo el edificio o todas las viviendas del condominio. Entonces, para esos casos tenemos que, para este cable alimentador que va a alimentar, como les digo, a diferentes departamentos, o por el cual va a pasar la corriente, que después se va a subdividir, ramificar para todos los departamentos o para todas las viviendas del condominio, hay que hacer unos factores de reducción, ¿ya? Porque igual, o sea, yo puedo tener ahorita todo encendido y mi vecino puede tener toda su casa apagada porque ha salido. Entonces hay que aplicar factores de simultaneidad también ahí para reducir ese alimentador porque si no sería demasiado grande, innecesariamente grande. Entonces, este, ¿qué hacemos acá? Primero, con exclusión de cualquier carga de calefacción y aire acondicionado. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que, a todos nuestro cálculo que hemos hecho, ya tenemos que quitarle todo lo que viene a ser calefacción y aire acondicionado. ¿Por qué? Porque normalmente si es que yo tengo aire acondicionado, mi vecino también, lo vamos a encender simultáneamente porque los dos sentimos frío al mismo momento, pues, ¿no? Entonces, es bien simultáneo. Por eso, como yo quiero, tengo que eliminar eso, ¿ya? Para poder trabajar la simultaneidad de los departamentos, que es por la diferente comportamiento que tenemos, ¿ya? Eh, el 100% de la carga mayor de cualquier unidad de vivienda. Ya, primero tenemos que hacer esto, ¿ya? Tenemos que ordenar las cargas de los departamentos de mayor a menor, ¿ya? Esa es lo primero, de mayor a menor, la que consume más, ¿ya? A la que consume menos. Tomar en cuenta igual que a veces hay departamentos que son dúplex, departamentos que son chicos, hay pisos en los cuales hay 4 departamentos chicos y hay pisos en los cuales hay 2 departamentos grandes, ¿no? Entonces, no todos son iguales en área y además que no todos tienen las mismas cargas, ¿ya? O cargas especiales. Entonces, tomando eso en cuenta, sabiendo o entendiendo que en los edificios y condominios tenemos diferencias, tenemos que ordenar de mayor a menor, ¿ya? Al mayor lo vamos a dejar tal cual, ¿ya? A la carga mayor, 100%, ¿ya? O a la vivienda mayor. 65% de la suma de las cargas de las dos unidades de vivienda con más cargas, o sea, las otras dos, 65%. Las otras dos de tu lista de mayor a menor, ya sería como que la cuarta y la quinta, ya, 40%, ya. Después, las otras 15, ya, cuenta 15, que quizás te quedes un poco corto, ¿no? Pero si es que llegas a 15, las 15, 30%, y si es que hay más, al 25%, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Y con eso lo que hacemos es
sumar, ¿ya? Y después, ¿qué hacemos? Una vez que hemos hecho esa sumatoria, esos factores ya son los factores de disminución, de simultaneidad. Ahora, una vez que hemos aplicado los factores, recuerden que el primer paso ha sido quitar las cargas de calefacción. Ahora lo que hacemos es, se los volvemos a poner. Le volvemos a poner las cargas de calefacción, ¿ya? Eh, y se utiliza, ¿qué calefacción? Se suman todas las cargas de calefacción. Se detecta con la aplicación, debe añadirse a la carga determinada. Sí, está bien, ¿ya? Y luego, si se utiliza aire acondicionado, también se le suma, se le devuelve la calefacción y se le devuelve el aire acondicionado tal cual. Cualquier carga de alumbrado, calefacción y potencia no ubicada en las unidades de vivienda, o sea, en los servicios generales, tiene que ser añadida con un factor de 75%, ¿ya? 75% de servicios generales. ¿Ya? Entonces, con eso hallamos la máxima demanda para un edificio, para calcular el alimentador del edificio diferente a los alimentadores de los departamentos que son más chicos, ¿ya? Entonces, eso de ahí, y ahora, nuevamente usamos estas dos fórmulas, cualquiera de estas dos, para calcular la corriente, ¿ya? Y una vez que hemos hecho eso, ya podemos llegar a la sección de la acometida, ¿ya? Entonces, para la sección de la acometida que necesito, la corriente que sale de la máxima demanda, ¿ya? Claro, entonces ya calculé la máxima demanda, ya calculé la corriente con estas fórmulas. Ahora quiero la sección, ¿ya? Ahora uso estas tablitas que son la tabla 1. eh, bueno, no es solamente la tabla 1, ¿eh? Pero son las tablas que están al final del Código Nacional de Electricidad. Ahorita se las voy a mostrar con más calma, ¿ya? Y ya las hemos mostrado antes, seguro se les hacen conocidas. La hemos visto borrosa, ¿ya? Pero ahorita está bien. Eh, vamos a verlo de una vez, creo. Sí. Ah, espérate, después que tengo a esto de acá. Ya, ok, eso es el final. Ya, veamos las tablas. Ta, ta, chan, ta, 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 chan. ¿Dónde estás? Tablita, tablita. Ya, aquí está. Ya, entonces, tenemos sí. Eh, ese es el código y tabla 1 de donde, bueno, no sé, es como que la página 550, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí chequeas en el código de página 550 y por ahí deben iniciar las tablas, que primero dice sección y después dice tablas, ¿ya? La tabla 1 es una tabla que justamente eh, te diferencia los cables, ¿verdad? Primero, tenemos aquí cable con aislamiento de PVC, que ya hemos indicado que era un termoestable, disculpan, termoplástico, el PVC es termoplástico, ¿ya? Y por ello te indica esa temperatura de 70 grados centígrados, pero no nos importa mucho en el cálculo, pero tenemos que tener el fundamento de por qué me da aquí un termoplástico y aquí un termoestable. Los termoestables aguantan mayor temperatura, ¿verdad? Y tenemos aquí, bueno, este es un correlativo, ¿ya? Como dice acá, esta tabla 1, específicamente la que está acá, es para corrientes, disculpen, para instalaciones al aire, y lo vemos porque estos cables están aquí, y están al aire, ¿verdad? Están sobre la pared, ¿ya? Al aire libre. Eso también está al aire libre, solamente que son varios cables unipolares, igual por encima de la pared, sobre la pared. Y ya aquí, bueno, aquí también, y aquí dice, esto no lo usamos, ¿ya? Porque esto ha tenido no se usa actualmente. Estas tablas de acá han tenido vigencia solamente hasta el 2007. Ya era una tabla de transición cuando se creó este código. ¿Ya? Entonces, esto no me importa. Volvamos acá, eso sí está vigente. Esta tabla 2 es para cables en canalizaciones. ¿Ya? Entonces, en canalizaciones tenemos cable empotrado en la pared, cable dentro de un tubo sobre la pared, ¿ya? Y cable en ducto enterrado, ¿ya? El cable está bajo tierra. Aquí también tenemos lo mismo, ¿ya? Las mismas categorías que acabo de indicar. Esto de acá son cables especiales que no los usamos. Normalmente usamos lo de acá nada más, ¿ya? Entonces no hablo de esto. Esto tampoco está vigente hasta el 2007 nada más.
Ahora sí. Ah, y aquí hay hay otros métodos. O sea, si es que tienes, por ejemplo, un cable, eh, esto que parece que está cable unipolar en canales, que creo que también es igual a decir bandejas. A ver, por acá. Ya por eso, aquí. Digamos, aquí dice, ok, tenemos un cable que es multipolar en canales fijados sobre una pared de madera, tendido horizontal y tendido verticalmente. Esto podría usarse la tabla B2, ¿ya? O sea, entonces yo busco aquí en mis tablas el B2. Entonces eso sería equivalente a esto de acá. Entonces, ahí aquí hay otros tipos de instalaciones cuyos cálculos vamos a considerar los que me indican acá, ¿ya? Porque aquí me hace referencia a los tipos de instalación. Por ejemplo, aquí tenemos qué cosa, conductores aislados o cable unipolar tendido en molduras. Entonces, esto es equivalente a un A1. Y si veo las tablas acá, el A1 es como si fuese un cable empotrado, monopolares empotrados. Entonces, usaría esto de acá. ¿Ok? Entonces, aquí te dan, como te digo, más opciones. ¿Ya? Aquí está, lo normal, en muchas instalaciones industriales no usamos ductos, usamos bandejas, o sea, literalmente bandejas, o sea, planos, y encima reposa el cable, como aquí, literalmente una bandeja, ¿ya? No sé cómo describirlo, o sea, es así, así, bandeja, ¿ya? Esto es bandeja, ¿ok? Es muy normal que se usen bandejas, como te digo, en instalaciones industriales y en muchos edificios también, ¿ya? Que normalmente están en el falso techo, ¿ya? Eh, sí saben que es el falso techo, ¿verdad? Es como que un techo que es falso, ¿no? Es cuando la instalación no tiene el techo de material noble, sino que es es como una, digamos, malla de metal, y encima hay un material como medio como un tecnopor que se ve bonito, que tú lo ves y parece como que piedra, como que tipo mármol, que es solamente la textura que le dan para que se vea bonito. Ya sacas esa cosa y hay un hueco, ¿ya? O sea, hay como que literalmente una falsa pared. La pared de material noble está más arriba y hay un hueco por donde pasan justamente cables, ya sea de iluminación. Es más fácil cablear así, de verdad, ¿ya? O bandejas o cables de internet, todo lo que quieras pasar, pues por ahí pasa. Y lo chévere es que es accesible por si tienes que hacer alguna chamba, pues, ¿no? Entonces es mucho mejor que tenerlo todo dentro de la pared y tener que picar la pared. No, no tienes que picar la pared si tienes que hacer alguna modificación, ¿ya? Entonces todo lo que sean bandejas, de verdad, me parece lo mejor, ¿ya? Y aquí puedes ver sus símiles, ¿no? Tenemos bandeja no perforada, la perforada y bandeja, soportes tipo malla, que evidentemente también te ayudan bastante, y aquí están sus equivalentes. Tendríamos que ir aquí a la tabla 5C, que la tabla 5C, espérate, uy, ya me, a ver, ítem 2 de la tabla 5C. Ah, claro, pues, ya, aquí usamos de frente esto nada más. Ya, chévere, me agrada. Ya bueno, entonces la tabla 5C todavía no la vamos a ver después, ¿ya? No me había puesto a chequear eso, pero este, en fin, ahí vemos de frente la tabla 5C. Tiene lógica. Vamos a ver después qué es la tabla 5C. Ya. Estamos aquí, la tabla 3, la tabla 4 es la de equivalencias, ¿ya? La tabla 3 son los métodos referenciales, lo mismo que está en las tablas de arriba. La tabla 4 son métodos diferentes para buscar, ya hemos visto eso. Tabla 5A. Tabla 5A son los factores de corrección de temperatura. Aquí hay algo ya importante que darnos cuenta, y miren, esto es la idea principal de esta segunda parte de la clase. La anterior ha sido la simultaneidad. Si me entienden la simultaneidad, no van a trabajar como monos, van a trabajar de verdad sabiendo lo que hacen. Ahora, si me entienden esto, van a trabajar también esto sabiendo lo que hacen. El principal enemigo del cable es el calor, el aumento de la temperatura, ¿ya? Entonces tengo que evitar el aumento de la temperatura, ¿ya? Eso es, ahí nada más. Entonces, ¿qué sucede acá?
no vamos a verlo acá, vamos a volver para examinar bien esto y que me entiendan a qué me refiero. Yo veo esto y yo digo, o quizás no esto. Ahí está, esto de acá, aquí se ve más claramente. Mira, aquí yo tengo un cable monofásico, ¿ya? Monofásico, aquí están las dos fases del monofásico, ¿ya? O mejor dicho, los dos polos del monofásico, ¿ya? Esto está vulcanizado, ¿no? Entienden que es un cable bipolar, ¿ya? Y aquí tenemos otra cosa chévere, tenemos también cable, tenemos también los dos polos, pero son dos cables unipolares pegaditos. ¿Ya? No es un cable mellizo, ¿ah? Ahí podría generar confusión, pero eso no es un cable mellizo, son dos cables unipolares pegaditos, ¿ya? En la F, el método F es eso, ¿ya? Y el método E es un cable que igual es lo mismo, pero tiene acá una cubierta adicional. Y esa es la cosa, que aquí tiene una cubierta adicional, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? De que va a ser un cable que aquí en el método E va a estar más abrigado, ¿ya? Que acá. Este va a estar más abrigado, porque va a estar así, abrigado, ¿no? Con mi mano que va a ser esta cubierta adicional. Ahora, ¿qué quiere decir? Como mi peligro es que se caliente mucho, quiere decir por este cable, por el método E, que está más abrigado, no puedo pasar mucha corriente. Sin embargo, si es que le quito la chompa, ¿ya? Y lo tengo los dos cables aquí unipolares, como en el método F, le puedo pasar más corriente porque está más desabrigado, o sea, puede disipar mejor la temperatura, el calor, ¿ya? Entonces, eso debemos verlo en la tabla. Yo chequeo acá, no puedo hacer ninguna anotación, pero, por ejemplo, para este caso de acá, ¿ya? 25, para este caso de acá, ¿qué observo? Yo observo que para PVC, aquí, para esta sección, porque aquí en esta línea tenemos las secciones, eso es, podría comenzar por ahí, ¿verdad? Aquí están las secciones posibles, 2.5 milímetros cuadrados tiene que sonarte, ¿ya? Y aquí están los amperajes, ¿ya? Los amperajes están aquí en todas estas, esta tabla es casi todo es amperaje, todos los amperajes bajo distintas condiciones, ¿no? Bajo, pues, monofásico, trifásico, método, aislante y sección. Pero esos son los amperajes, ¿ya? Por eso la tabla se llama capacidad de corriente, porque lo que te está dando en la tabla son los amperajes. Ahora, volvemos acá. 25 milímetros cuadrados, ¿ya? 25 milímetros cuadrados. Entonces tenemos que en PVC tenemos 119, o sea, a 25 con el cable de 25 milímetros cuadrados, pero con chompa, con el vulcanizado, solo puedo pasar 119 amperios, que es bastante, ¿ya? Pero puedo pasar 119. Sin embargo, si le quito la chompa, puedo pasar 131. Tiene lógica, ¿verdad? O sea, porque la lógica es según la capacidad que tiene el cable de disipar su calor, ¿ya? Esa es lo principal que tienes que entender de esta tabla. Así funciona, ¿ya? Veámoslo de otro punto de vista. Comparemos quizás aquí mismo, ¿ya? Aquí tengo un trifásico en el cual los cables están distanciados entre sí. También para 25 tengo 130, ¿ya? Pero es trifásico, ¿no? Aquí tengo trifásico juntito a PVC, ¿no? PVC, ¿verdad? PVC trifásico, ya me dicen 130 y aquí PVC 110. Menor porque ya los cables en el otro estaban distanciados, aquí están pegaditos, pues son tres cables monopolares pegaditos. Y aquí para colmo tiene chompa, 101. Entonces, tiene lógica, ¿verdad? Mientras más abrigado esté el cable, menos corriente le puedo pasar, ¿ya? Eso es lo que me dice directamente la tabla. Otra cosa, comparemos aquí nomás, pues aquí nomás yo comparo estos dos y yo digo, claro, por aquí yo puedo pasar más corriente porque está hecho de un material que es termoestable y el material termoestable me permite a un mayor incremento de temperatura, motivo por el cual le puedo pasar más corriente porque este material no se afecta tanto con la temperatura, este de acá se chorrea con la temperatura, ¿ya?
Entonces, también dentro de cada método podemos observar lo mismo, ¿ya? Eh, y también podemos hacer comparaciones. Entre monofásico y trifásico, también lo puedes comparar si gustas, ¿ya? Eso de ahí, ¿ya? Porque entonces entendemos que es importante saber el efecto de la temperatura, que es lo que me está indicando justamente esa tabla 5A. Convección para, eh, para temperatura ambiente distinta a 30 grados centígrados, quiere decir que la nominal es 30, ¿ya? Si es que no le pones factor, estás dimensionando, o sea, suponemos que la temperatura ambiente es de 30 para tus cables y de 20 grados centígrados en ductos enterrados, ¿ya? Eso es lo nominal. Ahora, ahora, ¿qué sucede acá? Eh, Aquí tenemos la temperatura, ¿ya? Y aquí tenemos los factores. Tenemos para PVC y para XLPE, ¿ya? Y para otras cosas que no usamos tanto. Pero al menos principalmente PVC y XLPE, ¿ya? Este, ¿Qué sucede? Digamos, aquí si es que estamos al aire, mira, la nominal está en 30. Se nota, ¿verdad? ¿Ya? Y si estamos en ducto enterrado, la nominal está en 20. Aquí está el 20, aquí está el 1 y aquí también está el 1. Por si acaso, aquí también están el 1 y el 1 del 30. ¿Ya? Entonces, ¿y qué pasa? Que mientras más chiquito sea o sea, a menor temperatura, debemos poder pasar mayor corriente, ¿verdad? Y el factor está creciendo, ¿ya? Y a mayor temperatura el factor está disminuyendo, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que, eh, a ver, entonces nos ponemos a pensar, ya. Digamos que una vez que yo hice mi diseño, o sea, mi corriente de diseño he calculado con todo lo anterior que les he explicado, saqué la corriente, 50 amperios, ¿ya? Me han salido 50 amperios. Pero estamos en la selva y estamos considerando para este cable que va a estar enterrado 40, 40 grados centígrados, ¿ya? Entonces, y va a ser de PVC. Tengo que usar este factor, ¿ya? Recuerda, mi corriente, no puedo escribir nada acá. Ah, no, sí puedo escribir. Puedo escribir, pero quería escribir con comentario, pero puedo escribir con notación, ya. Habíamos dicho 50 amperios, ¿ya? 50 amperios tengo 0,17, ¿verdad? Como factor, ¿ya? Porque hablamos de 40 grados centígrados, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo debería poder, si me han salido 50 amperios, yo debería, en la selva, yo debería poder, pasar mayor corriente o menor corriente, ¿ya? Debería poder pasar no los 50 amperios, sino menos, ¿verdad? Entonces, ahí esto me está sonando un poquito raro. ¿Qué sería? La corriente sería igual a los 50 amperios por 0 puntos. Pero voy a revisar eso, ¿ya? Que me está haciendo un poquito de ruido lo que estoy escribiendo ahorita. Un segundo. Quizás está bien, pero ahorita denme una pausa. Ya, a ver, ya, ya me acordé. Ya, a ver. No, está bien lo que, no está bien lo que estaba poniendo, mejor dicho, pero claro, ya sé por qué. Ahí me confundí, tuve un lapsus. Perdón, a ver, igual. Avancemos. Lo que estaba haciendo estaba mal, ¿ya? Pero veamos, ¿ya? Habíamos dicho que teníamos este caso de acá, 40 grados centígrados, porque estábamos en la selva, el factor que me toca es 0,87 y habíamos indicado que teníamos una corriente que me ha salido del paso anterior de la máxima demanda, la corriente me había salido 50 amperios, ¿ya? 50 amperios, chévere, ¿ya?
Entonces, yo lo que estaba haciendo, y esto está mal, es hallar una nueva corriente, ya digamos corregida, ¿ya? Corregida, ¿ya? Entonces, a lo mejor prima, ¿ya? Y eso que es igual, le había puesto 50 por 0,87, y eso lo apunté por acá, me sale 17, no, ¿qué estoy haciendo? 50 por 0,87, 43,5. 43,5, ¿ya? Entonces, ya, no voy a ver la tabla, podemos ver la tabla en realidad, a ver qué lo pienso. Ya, para 50 amperios, ¿cuánto me salía el cable? A ver, ¿cuánto me salía para 50 amperios? Vamos a ver un caso. Ya, para este caso, ya. Para este caso, para 50, tendría que usar un cable de 10, bueno, 45 me queda monofásico, o trifásico, ya. Eh, para 50 está bien ¿ya? El de 10 milímetros cuadrados, pero para el otro me sale bien el de 6, ¿verdad? Porque ese es 43,5. No, tendría que irme siempre acá. Ya, el caso monofásico entonces, ¿ya? En el caso monofásico, aquí, si aquí me sale 43,5, yo puedo usar de 6, ¿ya? Y si yo tengo 50 amperios, el de 6 no me alcanza, tendría que usar un valor un poco mayor, que sería 10, ¿ya? En este caso no estamos hallando ITM, estamos hallando el conductor, entonces tiene que ser un poco mayor, ¿ya? Justamente para sobredimensionarlo un poco, que no se malogre, pues, ¿no? Que no sea tan sensible. Entonces colocamos eso, pues, ¿ya? Escribimos acá, decía entonces, mi calibre, ¿ya? Va a ser de cuánto, en este caso era de 10, ¿no? 10 milímetros cuadrados, y aquí el calibre, según la tabla, tendría que ser igual a 6 milímetros cuadrados, ¿ya? ¿Eso tiene lógica? Esto que estoy haciendo, como les he dicho desde el inicio, está mal, pero parece que está bien, ¿ya? Parece que está bien. Aquí 6, pero que estamos diciendo que estamos en la selva, que el ambiente es mucho más caliente, ¿ya? Entonces, pero el calor es el enemigo. Y entonces quiere decir que aquí, digamos, en Lima, que hace frío, y estoy colocando un cable más grueso, y en un lugar caliente estoy colocando un cable más delgado. ¿Eso tiene lógica? No, ¿verdad? No es así. Estoy haciendo mal, ¿ya? Porque este factor no se usa multiplicando, se usa dividiendo. Cuando tú divides acá, cuando te das cuenta que esto está mal, ¿ya? Cuando te das cuenta que esto está mal, ¿ya? Ay, ya. Cuando te das cuenta que esto está mal, ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta que deberíamos hacer algo así, ¿no? Y prima es igual a 50 sobre 0,87, y eso en este caso me sale 50 entre 0,87, 57. 57,4. Volvamos acá a acá. Creo que de acá. No me acuerdo bien. Sí, sí era ¿no? Sí, 45,61. Sí, está bien. Era este de acá. Y ahora me ha salido 57,4, ¿no? Para el caso sí, para el caso monofásico era este de acá. Ya. Entonces, 57,4. Ah, entonces tengo que irme al de 10, ¿no? Al de 10. ¿Ok? Al menos tiene más lógica, ok, estoy usando el mismo cable, ya, que en este caso, digamos que en el caso de Lima, ya,
eh, porque me sigue calzando bien, pero no ha disminuido. Esto estaba muy mal porque el cable había incluso disminuido su sección. En un lugar caliente no tiene sentido, el calor es el enemigo, ¿ya? Entonces, estos factores de acá, el factor de la tabla 5, se aplican dividiendo, ¿ya? Puedo hacerles también el ejemplo con los otros factores, pero créanme, ya, por favor, que yo no quiero escribir en el, me cansa escribir acá en el, en el Zoom, ya, en fin, este es el 5A. Tenemos factores para PVC, XLPE, cable al aire, inducto, y para diferentes temperaturas, ¿ya? Y se aplica dividiendo, ¿ya? Ese factor se aplica dividiendo. Aquí hay para otros tipos de cables. Y aquí está el factor para, también se aplica igual, dividiendo, pero esto depende, solamente es usado para el método de referencia D. ¿De qué habla? Factores de corrección para cables embutidos en ductos para resistividades térmicas de suelo distintas a 2.5 Kelvin por metro sobre watt. ¿Qué es esto? Kelvin por metro sobre watt, ahí los que hemos llevado termodinámica, ¿no? Es la conductividad térmica del suelo, ¿ya? Entonces, cuando el cable está enterrado, ¿ya? Como decía el método D es este de acá, método D, ¿ya? Entonces, en ese caso, me importa la conductividad de la tierra, ¿ya? Del suelo, en donde está enterrado esto. Entonces, la nominal es 2.5, pero pueden ser valores menores de conductividad, los cuales, bueno, no sé si es no, resistividad, ¿verdad? Estoy hablando mal. Resistividad. Menor resistividad favorece. Mayor resistividad perjudica, ¿ya? Siempre que el valor sea, no, al revés. Ay, ¿qué es esto? A ver, espérate. Eso existe la clasificado que corriente nominal. Ya, pues la cosa es que también se pone dividiendo, ¿ah? Lo voy a revisar. Dios mío. A ver, espérate. Ya. También se usa dividiendo. Ya, está bien. Sí, también se usa dividiendo. ¿Por qué? Nuevamente, sí, si tiene una menor resistividad, ya va a poder disipar su calor, eso está bien. Entonces, este factor tiene que ir dividiendo porque, ay, no, aquí sí estoy entrando en conflictos, ¿ya? No suelo evaluar hasta este punto, pero con ustedes, bueno, sí lo dicto, pero nunca lo he evaluado, quizás por eso tampoco no me he dado cuenta de esto, pero tampoco no es que se mida mucho la resistividad térmica del suelo, suena como que no, ¿ya? Pero en realidad creo que esto se aplica multiplicando, porque mira, si es que tu resistividad térmica del suelo disminuye, el suelo puede disipar mayor calor. Genial, eso es bueno. Entonces, yo puedo usar una sección mayor. Entonces, puedo usar un cable más grueso y para eso la corriente debería multiplicarla por un valor mayor que uno, que es esto de acá. Entonces, este factor sí se usa multiplicando. El anterior sí estoy seguro que se usa dividiendo, por lo que ya les expliqué. ¿Ya? Y ese se usa multiplicando. ¿Ok? Ah, ya bueno, en fin. Eso, y aquí otra cosa interesante, que ya la habíamos visto antes en la tabla 5C, dice factores de reducción por grupos de más de un circuito o de más de un cable multipolar, ¿ya? Eso tiene sentido, claro, y cuando tú lees esto te das cuenta, me están hablando de las bandejas, porque en las bandejas van un montón de cables juntos, ¿ya? Este, entonces, claro, por eso me manda a este método de las bandejas, ¿ya? Eh, Igual, aquí está para el método del A al F, el método C, aquí está el método E y F. Podemos revisar qué cosas a ver, dice acá, de A a F. Después, método C. A ver, ¿qué es el método C? Vamos a revisar juntos, yo también me estoy sorprendiendo. Ya, método C es esto. Ok, tiene que ver con eso, ya, que es el cable, eh, creo que era vulcanizado sobre la pared.
de el A a F, el del, del A al F, y después este es del el E y F. ¿Cuál es el E y F? E y F son estos de acá, ¿no? Ya, ok, también tiene sentido, igual parece como si estuviese en una bandeja, solo que vertical, ¿no? En fin, ya. Entonces aquí te está indicando una correspondencia entre estos, porque evidentemente tenemos que calcular de algún modo nuestra corriente, ¿no? O relacionar nuestra corriente con la sección, y esos son factores adicionales, ¿ya? Se entiende justamente que si es que yo tengo mucho cable junto, aquí tengo 20 cables juntos, si tengo mucho cable junto, entre ellos se van a calentar mutuamente, ¿ya? Entre los cables se van a calentar mutuamente. Entonces, como entre los cables se van a calentar mutuamente, este, necesitaría yo más sección, ¿verdad? Más sección. Entonces, este factor sí se usa dividiendo, ¿ya? Ese factor se usa dividiendo. ¿Ya? Porque necesito, cuando hay más cable junto, hay más calor, entonces este valor está disminuyendo, ¿no? Entonces, sí, debería ser dividiendo, ¿ya? Y no es tampoco cables, ¿eh? Dice número de circuitos, bueno, o cables multipolares, ya, sí, tiene que ver con el número de cables, que puede ser de 1 a 20, ¿no? Ahora, y aquí está, depende de la categoría, dice agrupados en el aire, en una capa sobre la pared, que podría ser relacionado con las bandejas, ¿ya? Y acá hay distintas categorías, ¿no? Y para ello van a haber distintos casos, ¿ok? Eso lo podemos leer y se los tendría que dar de modo muy explícito. Aquí sí me están hablando específicamente de bandejas, en una capa sobre una bandeja perforada, o una capa, entonces está chévere, y recuerden que en la parte industrial siempre usamos full bandeja. Ahora, tabla 5D. Factores de reducción para más de un circuito en ducto enterrado. Entonces, si tengo ducto enterrado y por ahí está pasando más de un circuito, ¿ya? Entre ellos también se van a calentar. Y se nota que mientras más juntitos estén, aquí en este caso, mientras más juntos estén, ¿ya? La separación del cable sea el diámetro del cable o 12 centímetros o ninguna en contacto, pues aquí vamos a estar más calientes, entonces necesitaría mayor sección. Eso quiere decir que también se usa dividiendo, ¿ya? Eh, y de hecho que lo tienes, como estás hablando de grupo integrado, tienes que usarlo acompañado con la 5B, ¿ya? Ahora, ese 5D, a ver, dice aquí 5D y 5D continuación. Esto es para cable directamente directamente apoyados en tierra, ¿ya? Y en este caso es conducto, ¿verdad? Multipolar en ducto de una vía enterrado. O sea, estos ductos, como se entiende, pues, ¿no? Van a calentarse. Entonces, ay, aquí está cada cable multipolar, monopolar en un ducto, cada cable unipolar en un ducto. Qué chévere. ¿Ya? Pero igual también, si es que hay muchos, se calientan, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Luego, factores de reducción para grupos de circuitos al aire libre. También podríamos considerar eso, ¿ya? Y nuevamente, mientras más cantidades de circuitos hay, el factor está disminuyendo, entonces divide. Se tiene que colocar dividiendo. Tabla E, otras... quiero llegar acá. Quería llegar a la tabla 6, ¿ya? Este, ¿Por qué? Porque también hay que dimensionar el tubo, pues. Porque si es que vamos a tener varios cables, ya juntos, entonces necesitamos dimensionar la tubería. La cosa no es que vaya ajustado, ¿eh? Este es el cable, digamos que están pasando dos cables, un sistema monofásico, ¿ya? Eh, Tanto para el alimentador como para las demás tuberías. Esta tabla sí es un poquito más general, ¿ya? Aquí tengo mis cables. El tubo, entenderán que no, el tubo no va a estar aquí súper ajustado, porque no le daría ni medio chance de refrigeración, ¿ya? Tiene que tener siempre holgura, ¿ya? Para que permita un poquito de convección, pues, dentro de la pared, ¿ya? Entonces, tomando eso en cuenta, se entiende justamente esto, de que si tengo cables, que si tengo, por ejemplo, 6 cables de 2.5 milímetros cuadrados, mi tubería debería tener un diámetro de 15 milímetros, ¿ya? Esta es la cantidad de cables que van a ver. Este es el diámetro de la tubería,
¿ya? Y estas son las secciones o el diámetro, ¿ya? Entonces, como verán, deja bastante espacio libre, justamente para que se puedan refrigerar entre ellos, ¿ok? Y ojo que incluso hemos aplicado todos los factores anteriores, pero igual, eh, tenemos que colocar el tubo según esto para que esté debidamente sobredimensionado. Y aquí hay dos tablas. Es esta, que es para un cable TW, ¿ya? Principalmente el TW, ¿ya? Aunque hay cosas, el TW escuchado puede que ya no se usa, ¿ya? Pero bueno, y aquí está el THW. Lo que pasa es que el TW es un cable que dice solamente que es termoplástico y que aguanta agua. O sea que es un cable más económico y que es usado normalmente, como te digo, para luminarias y tomacorrientes, ¿ya? Sin embargo, el THW, ¿ya? Es un cable unipolar que te aguanta supuestamente temperaturas altas o un poquito más altas, no mucho, y agua también, ¿ya? Y es un cable que usamos normalmente para las acometidas y para cargas especiales, ¿ok? Entonces, por eso te da, es bueno porque eso lo vamos a diferenciar mejor la siguiente clase, ¿ya? Y así con esta tablita es que seleccionamos también las tuberías, ¿ya? Entonces, eh, para finalizar la clase, que ha sido un poquito, siempre esta parte, como hay cálculo, de verdad yo mismo me enredo, los entiendo, ¿ya? Y ahorita quizás están un poco confundidos, entonces hay una cosa que siempre nos quita la confusión y esos son los ejemplos, ¿ya? Hay un documento que se llama Manual, bueno, ahorita vamos a ver el nombre, Manual de, aquí está, dice, Manual de Sustentación del Código Nacional de Electricidad. Se los voy a dejar también en el Drive, ¿ya? El capítulo, como les he dicho antes, tiene un capítulo, es correspondiente con el código, ¿ya? Entonces tenemos el código y tenemos su manual de sustentación, donde hay algunos ejemplitos y un poquito más de información. En el capítulo 50, o sea, en la sección 50, o sea, el capítulo 5, ahí te hace bastantes cálculos de los que hemos visto, ¿ya? Por ejemplo, comenzamos acá, ejemplo 1, te dice, ok, tenemos una vivienda unifamiliar de 2 pisos con calefacción no eléctrica, con las dimensiones externas tal, o sea, 12 por 10, es el tamaño de la casa, un sótano de paredes de grosor de 20 milímetros, que lo tienes que interpretar para poder hallar la sección del sótano, ¿ya? Y el equipo eléctrico va a ser una secadora de ropa y una, aire acondicionado, ¿ya? Entonces, según la sección, ¿ya? Que según el área techada me sale acá 306, ¿ya? Que vendría a ser 12 por 10. Te dice que son 2 pisos, se da por 2, más, bueno, el área del sótano debe ser, no sé, ¿cuánto le ponemos? Sería 11.6 por 10, o sea, 9.6. Y esto último por 0.8, porque el sótano es 80%. A mí me sale 329, pero acá le sale 306. Obviamente, bueno, está cerca, ¿no? Algo me habré confundido yo. Ya, en fin. Este, bueno, ya. La cosa es que el área es 306, entonces el procedimiento para una vivienda no es un departamento, es una casa. Tenemos que dividirlo en grupos de 90, donde el primer grupo le corresponde 200.500. A los otros dos grupos le está correspondiendo 2000 y después a la última fracción le está correspondiendo 1000. ¿Ya? Creo que sí hemos dicho. Bueno, si no, igual lo revisan y igual en la clase ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Ya? Entonces la potencia instalada vendría a ser 5500. ¿Ya? Ahora, carga de calefacción, tenemos aire acondicionado que va al 100%, tal cual. Este ejemplo está facilito, no tiene muchas cosas. Y la secadora de ropa también va tal cual. En este caso sí, aquí suman mal, ¿ya? Eso también es una cosa, aquí han sumado mal, aquí han sumado con todo y todo, entonces han sumado cosas 2 veces, ¿ya? Pero al final de cuentas la cosa es que esta casa, su máxima demanda, ¿ya? Que en este caso coincide con la potencia instalada, por más que esto esté mal sumado, ¿ya? Es 13.5 kilowatts y esto tenemos que aplicarle la ecuación que habíamos indicado, la que tiene el raíz de 3, para hallar la corriente. Y como esta corriente me sale 35.5 amperios y el mínimo es 40, tenemos que considerar 40 y deberíamos
finalmente, aquí se quedan en la corriente, ¿no? Pero para nosotros deberíamos hallar también la sección del cable, dependiendo si es que es de PVC, de XLPE. Entendemos, me parece que esto va a ser trifásico porque es una vivienda, normal que las viviendas sean trifásicas, y dependiendo de la temperatura ambiente, si es que es diferente a la nominal, y dependiendo de las características del suelo, cuántos cables hay, todo lo que hemos visto, ¿ya? Y aquí hay más ejemplos, y la cosa, pues, mientras más vamos avanzando, como pueden ver, le pone más cositas, entonces, eso es chévere. Y después incluso tenemos más ejemplos, ¿ya? Pero ya para viviendas multifamiliares, como le decía, condominios, donde queremos ver el alimentador del condominio, ¿ya? Y me hacen justamente, bueno, primero me examinan las casas y después me ordenan, ¿ok? En este caso parece que las casas son idénticas, todas, ¿ya? Entonces aquí creo que son 8 casas iguales. Se tiene 8 unidades de vivienda, claro, son 8 casas iguales, ¿ya? Y a cada una las ordena, pues todas son iguales, entonces de mayor a menor, pues vamos, el orden en ese caso no importa. Le aplica los factores, le quita todo lo que es calefacción. Primero le quita calefacción, le aplica los factores, le vuelve a meter la calefacción, ¿ya? Y ahí me halla la potencia y de ahí me saca el amperaje y de ahí faltaría, como les digo, de este amperaje hallar justamente el cable alimentador de todo, ¿ya? Entonces, esa es la idea, muchachos. Aquí tenéis creo que un ejemplo para condominio y después aquí hay ejemplos para departamentos y aquí está el edificio. Aquí está el edificio, ¿ya? Chequeen esos ejemplos del capítulo, la sección 050 de esto. Igual creo que en realidad en la clase me voy a concentrar más en los ejemplos, pero aquí está también la teoría, que es muy importante porque van a ser evaluados a final de cuentas. Y tienen que saber lo que hacen, pues muchachos, no vamos a trabajar como monos, no hemos venido a la universidad para eso, ¿ya? Todo lo que hacemos tenemos que saber bien por qué lo hacemos, ¿ya? O al menos lo más que se pueda acercarnos un poquito a la verdad, aunque sea. Eso es todo. Buen día.